Bienvenidos, señoras y señores, a lo que va a ser nuestro primer programa de Medicina General. Soy el doctor Marchante, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid, y voy a acompañarles a lo largo de estos programas para que conozcan un poquito más lo que es nuestra medicina. Que la conozcan no solo desde su punto de vista, sino también un poquito conocerla desde nuestro lado. Vamos a empezar desde el principio, y el principio es ¿para qué sirven los médicos? Muchos opinan que para nada, pero bueno, algunos tenemos algo que decir en contra de eso y la mayoría tarde o temprano acaba recurriendo a nosotros. Vamos a diferenciar lo que se refiere a medicina, lo que es la conservación de la salud de nuestros pacientes y lo que es la recuperación de la salud una vez que lo han perdido. Entonces, el primer punto, lo que es mantener la salud del paciente, es lo que se conoce habitualmente como medicina primaria. La medicina primaria es algo que trataremos más adelante en otros capítulos. Vamos a centrarnos hoy, como introducción a la medicina, en lo que es la medicina secundaria, lo que es el tratamiento de un paciente que no está bien. Lo primero que tenemos que hacer a la hora de tratar un paciente es el diagnóstico de qué es lo que le ocurre a ese paciente. Para llegar a ese diagnóstico tenemos que seguir una serie de pasos, que es lo que vamos a ver a continuación. El primer paso a la hora de elaborar un diagnóstico es ver cuáles son los síntomas que tiene ese paciente. El diagnóstico. Y como primer paso vemos qué síntomas presenta ese paciente. Los síntomas son siempre subjetivos. Los síntomas son aquellos que nos dicen qué es lo que le pasa, pero tal y como el paciente lo siente. Estos síntomas son muy variables y dependen mucho de cada persona. El síntoma más general, más clásico de las enfermedades es el dolor. Pero el dolor, como todos ustedes saben, depende mucho de la persona que lo siente. Hay personas que son muy sensibles, muy quejicas, por decirlo de alguna manera, y luego hay personas que lo sufren bastante bien. Eso se va conociendo en cada paciente según lo vamos conociendo a él, y además es un dato que nos aporta habitualmente la familia. Estos síntomas son los que nos expresa él y en algunas ocasiones resulta algo complicado saber qué es lo que realmente quiere expresar el paciente. Resulta complicado, por ejemplo, es muy clásico en los niños, porque los niños, sobre todo los más pequeños, no saben decirnos qué es lo que les pasa. Incluso en aquellos que ya saben hablar, no son capaces de expresar muchas veces ni siquiera dónde le duele, pero bueno, nos dan una referencia más o menos a cuál es el problema. Incluso las personas mayores hay muchas veces que no son capaces de decirnos exactamente qué les ocurre. Por ejemplo, es muy típico, recuerdo de cuando yo estudiaba, una paciente que llegó una vez a consulta diciendo que tenía mucha fatiga, desde hacía tiempo que sentía fatiga. Y el médico que empezó a tratarla, yo estaba de estudiante, empezó a dirigir lo que es la historia clínica y la exploración en base a la fatiga tal y como la conocemos habitualmente, es decir, fatiga en cuanto a cansancio. Pero no se trataba de esto, sino que era una paciente andaluza que refería el término fatiga como náuseas. Entonces, bueno, pues aquello llevó a un error que se subsanó rápidamente, pero que nos hizo pensar, nos hizo equivocarnos durante un tiempo a la hora de establecer el diagnóstico. Después de los síntomas, que es lo que hemos hablado, que quiere decir qué le pasa al paciente desde su punto de vista, vamos a ver un poquito ya el siguiente paso, que son los signos. Los signos son algo objetivo, es algo que se puede ver y que todas las personas ven más o menos lo mismo. Los signos son cosas que se ven desde fuera y que aparecen en el paciente a raíz de aquella enfermedad. Entonces, una vez que sumamos los síntomas y los signos, ya tenemos más o menos una primera idea de por dónde puede andar la patología de este paciente.
Vamos al siguiente escalafón, después de los síntomas y los signos, vamos a la exploración del paciente. La exploración del paciente, como ya sabrán la mayoría, consiste en buscar a través de los sentidos del explorador, en este caso nosotros, cuáles son las cosas que nos dice el cuerpo sobre qué le está pasando por dentro. Entre la exploración pues está la auscultación pulmonar, la auscultación cardíaca, está la palpación a todos los niveles, a nivel traumatológico de todas las articulaciones, buscamos también problemas digestivos, problemas de todo tipo. También la simple inspección es fundamental para ver si existe algún signo cutáneo, alguna deformación, alguna desviación y todo ese tipo de cosas que nos haga ver cuál es el problema. Como último punto, para establecer el diagnóstico, cuando ya tenemos más o menos encauzado el mismo, cuando se necesita, que no siempre es necesario, recurrimos a las exploraciones complementarias, todas las pruebas complementarias. Las pruebas complementarias son todas aquellas después de estos tres primeros puntos que ya cuando tenemos habitualmente un primer diagnóstico en vista nos confirman o descartan ese diagnóstico. ¿Cuáles son las pruebas complementarias? Bueno, pues todos las conocen, las más frecuentes son las analíticas, bien sea de sangre, bien sea de orina, bien sea de heces, todas las pruebas ecográficas, las pruebas radiológicas, tomografías, en fin, todo ese tipo de pruebas son pruebas complementarias, es decir, que no siempre son necesarias y que se utilizan solamente para descartar o para confirmar un diagnóstico. Vamos a ver, por ejemplo, qué es lo que ocurriría ante un paciente determinado que nos llega a consulta. Nosotros nos encontramos un paciente que de entrada presenta una serie de síntomas, como por ejemplo, pues nos llega un niño de unos 8 años, por ejemplo, que se queja de que tiene dolores de cabeza y de que se queja que tiene náuseas, que tiene ganas de vomitar, que se encuentra muy mal. Ante estos primeros síntomas, que son los que refiere el niño, nosotros vamos a buscar más cosas. Podemos encontrar, por ejemplo, que tiene fiebre. Ya tenemos un signo, es un signo objetivo, tiene fiebre. Y podemos encontrar otro tipo de signos, como por ejemplo que tiene pequeñas manchas por todo el cuerpo. A eso le vamos a añadir la exploración. Dentro de la exploración hacemos una serie de pruebas a ese chico. A ese chico vemos que tiene, por ejemplo, rigidez de nuca. Una vez que nosotros intentamos manipularle la cabeza, observamos que tiene rigidez de nuca. A eso le añadimos, por ejemplo, que este chico tiene una serie de signos positivos que son, por ejemplo, el signo de Kernig y el signo de Brudzinski. Habitualmente vamos a prescindir de todos estos nombres, puesto que es algo ya más complejo y que creo que no tiene relevancia a la hora de transmitírselo a ustedes. Pero bueno, más o menos le explico en qué consiste. Uno de ellos es con el paciente sentado, vemos que cuando se le echa para adelante el cuerpo es incapaz de mantener las rodillas extendidas y el paciente directamente las dobla. Si no las dobla es el signo negativo, una vez que doble las rodillas el signo se hace positivo. El otro signo es más o menos parecido, consiste en con el enfermo en decúbito, el enfermo tumbado, levantarle una de las piernas y vemos que igualmente dobla la rodilla. Entonces tenemos aquí primero los síntomas que nos ha descrito él, segundo los signos que nosotros hemos observado y tercero los que apreciamos después de la exploración, después de esa serie de maniobras. A partir de aquí establecemos un primer diagnóstico. Con estos síntomas y signos nos parece que el enfermo puede, por aquello de la edad que tiene además, que es muy importante en muchas patologías, nosotros pensamos que pueda tratarse de una meningitis. Entonces acudimos a las pruebas complementarias.
que en este caso sí son importantes. ¿Por qué? Porque el diagnóstico, aunque este diagnóstico es bastante claro, tiene diferentes etiologías, es decir, tenemos una meningitis más o menos clara, pero queremos saber qué es lo que causa esa meningitis. Entonces, con las pruebas complementarias, en este caso se trataría principalmente de una punción lumbar, nosotros vemos qué es lo que lo causa. Si el problema de esa meningitis, lo que causa esa meningitis, puede ser un virus, puede ser una bacteria, además esta prueba nos diría qué tipo de bacteria es y entonces, una vez que ya sabemos qué lo produce, pasamos al siguiente punto. El siguiente punto es el tratamiento. El tratamiento, fundamentalmente, cuando ya tenemos el diagnóstico hecho, vamos a ver qué es lo que mejor le viene según qué es lo que produce esa enfermedad. El tratamiento lo vamos a ver en general muy poquito, porque preferimos adentrarnos en cada tratamiento según los problemas que iremos viendo más adelante en cada programa. Respecto a los tratamientos, solo es importante dar de momento una serie de precisiones, una serie de puntos que conviene dejar muy claro. Lo primero, cuando nosotros acudimos al médico, la mayoría, por desgracia, tiene la triste convicción de que el mejor médico es aquel que más cosas manda. Todos estamos acostumbrados a la típica frase de qué malo es este médico, es que no me ha mandado nada. Y por el contrario, por desgracia, qué bueno es este médico porque fíjese toda la cantidad de cosas que me ha mandado. Digo por desgracia porque la mayoría de las veces esto es exactamente al revés. El mejor médico es aquel que consigue curar a su paciente utilizando las menos medicinas posibles. No solo por lo que representa para el paciente a nivel económico, que muchas veces sí es importante, sino porque evidentemente la mayoría de las medicinas que se usan tienen efectos secundarios, sobre todo cuanto más largo sea un tratamiento. Entonces conviene que quede muy claro que cuantas menos se utilicen, mejor. Luego también es importante que quede muy claro que las medicinas sirven para una determinada cosa y tienen un tope de acción. Es decir, por ejemplo, uno de los casos más habituales es toda aquella serie de fármacos que sirven para bajar la fiebre, o que sirven para los dolores de cabeza o para cualquier tipo de dolor. La mayoría de los fármacos, sobre todo los que más se utilizan, como pueda ser cualquier tipo de paracetamol, tienen un techo de acción, es decir, esos determinados fármacos su acción llega a un determinado nivel y de ahí no pasa. Los fármacos tienen una dosis óptima que, por ejemplo, en el caso de paracetamol es cada 6 u 8 horas. Cuando nos encontramos, por aplicarlo a un problema bastante frecuente, cuando nos encontramos nosotros con fiebre por un paciente que tiene la gripe y nosotros aplicamos un tratamiento, le damos un tratamiento como pueda ser el paracetamol cada 6 horas. La mayoría de los pacientes, después de tomar el paracetamol, se sigue controlando la fiebre. Y se sigue controlando la fiebre y si la fiebre baja poco o al cabo del rato vuelve a subir, vuelve a tomar el paracetamol. ¿Qué es lo que pasa? En determinados problemas, como por ejemplo la gripe, determinadas enfermedades condicionan una subida de fiebre importante. La gripe, en la mayoría de los casos, pasa de 39. Entonces, el paracetamol tiene un límite de acción, es decir, ante enfermedades agresivas, virulentas, no consigue bajar la fiebre hasta la temperatura normal. No es cuestión de que el medicamento no haga efecto. Es absolutamente típico decir, es que me tomé un Gelocatil y no me hizo nada. No nos equivoquemos. No es que el fármaco no haya hecho nada, sino que tiene su límite de acción. Su límite de acción condiciona que si al tomarlo llegamos desde 39 hasta 38, quiere decir que de ahí no pasa. Y no se va a conseguir, con tomarlo en vez de cada 6, cada 2 horas, no vamos a conseguir que de 38 baje a 37 o 36,5. Por el contrario, si bien
no tiene mayor beneficio tomar más cantidad, sí nos vamos a encontrar con que genera perjuicios el hecho de tomar más cantidad de la que se debe. Por eso es importante recalcar que las medicaciones hay que respetar un número de horas entre una toma y otra. Ese número de horas lo va a marcar el médico, que es el que sabe cada cuánto tiempo se debe tomar. Y no se debe tomar antes de la hora ni tampoco después. Quiere decir, si un medicamento se pauta cada 6 u 8 horas, no se debe tomar ni cada 3 ni habitualmente cada 15. ¿Qué es lo que pasa? Que hay muchos medicamentos, ya digo, que no hacen más efecto por tomarlos cada menos tiempo y muchos de ellos dejan de hacer efecto si se toman más distanciados de lo que se debe. Típico caso, por ejemplo, de la mayoría de los antibióticos. Los antibióticos tienen que mantener unos determinados niveles para actuar. Si los tomamos con una distancia mayor de lo que se debe, esos antibióticos dejan de actuar y entonces no sirven para lo que deben servir.